Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? De nuevo aquí en el Electoral y el Podcast. Me da mucho gusto saludarles y decirles que vamos a platicar muy bien aquí con nuestro invitado, segunda vez que está con nosotros aquí, este Slimen, Slimer. Slider, le digo yo, Slider. Vamos a platicar un poco de su artículo que escribió pues, en la revista Electoralia en este año que ya tenemos. Esta revista que salió septiembre-octubre. Vamos a platicar un poquito sobre su artículo, un poquito aquí a ver cómo el artículo de él se ve y se identifica con varios actores políticos del momento. Y como ustedes saben, bueno, pues ya septiembre se acaba, hoy, día 30. El mes patrio, pues fue de muchos gritos. Y no nada más de gritos de la independencia, que se equivocaron bastantes, Sí, algunos sí, sí. con los nombres de los héroes, ¿no? Otros agregaron otros le quitaron el apellido del esposo. Y hubo demasiado grito, eh, mucha noticia también, gritos de noticia, mucho guachicol, muchas cosas que pasaron en este mes de septiembre. Viene el mes de octubre, pues a lo mejor va a haber muertos políticos, Sly. A lo mejor puede ser, ¿no? Que se aviente un muerto político. ¿Cómo has estado? Bien, bien, Ricardo. Muchas gracias aquí por volverme a invitar a tu podcast. Y muy contento y pues dispuesto aquí a charlar contigo un ratito sobre el artículo y sobre lo que se venga. A ver, más Weber, ¿qué dice? Pues fíjate que uno de mis intenciones cuando te planteé esta como serie en Electoralia que se llama Biblioteca Política, era aplicar a los filósofos y teóricos políticos, sociológicos, o sea, politólogos, sociólogos, filósofos, en torno a que sus conceptos, sus teorías nos ayuden a analizar la realidad política mexicana actual, ¿no? Porque muchas veces nos perdemos y dejamos las teorías por un lado y sí nos sirven como para crecer intelectualmente, pero no siempre las estamos aplicando a la cotidianidad que vamos viviendo y creo que aplicar estas teorías que se dieron en el caso de Platón hace 2500 años, en el caso de Weber no tanto, pero también ya bastante Ya bastante tiempo, tiempo, claro. nos ayudan a redimensionar y nos ayudan a generar un mejor análisis más puntual de la realidad política y social mexicana. No, y coincido contigo y cómo en la actualidad, bueno, pues esos conceptos aplican a muchas en el quehacer y el hacer de los políticos, ¿no? Pero a ver, desarrollemos tu artículo. Tú que eres el experto. Pues a ver, se llama Max Weber, la jaula de hierro de la clase política mexicana. ¿Estarán en una jaula ahorita? Pues yo creo que están en muchos tipos de jaula, ¿no? Una jaula económica, una jaula de privilegios, una jaula a veces ideológica, una jaula de autopercepción, donde Y muchos, hasta jaula de las locas hay, ¿eh? seguramente, Seguramente, seguramente ¿no? sí. Entonces, Ya que lo interpreten, o sea, aquí lo que nos escuchan, ¿verdad? cada quien, Cada cada quien. quien. Pero el artículo va más o menos a tratar de demostrar, tú y yo lo hablábamos eh, antes de que yo lo escribiera, Así es. ¿de qué puedo escribir, no? ¿Qué está pasando en agosto, en septiembre, que fue más o menos el periodo, en agosto sobre todo? Era agosto. ¿Qué está pasando? Y es cuando estaba en las noticias constantemente, pues los escándalos, las acusaciones contra el hijo de Andrés Manuel López Obrador, que de hecho lo platicamos aquí en el podcast pasado, cuando Sí, hablamos de Platón. Después también salieron las cuestiones de Fernández Noroña, de Dato Protegido, de Gutiérrez Luna, su señor esposo. Eh, esposo. en- sí, sí, Sí. sí, sí. Entonces, pues hay muchas. La clase política mexicana, un poco lo que quería mostrar con el artículo es cómo la clase política mexicana está empantanada en esta jaula de hierro, ¿no?
El concepto de jaula de hierro de Weber se presta a distintas interpretaciones. Básicamente es la separación entre la política como un sentido religioso, Ujú. metafísico, ético, y la política más como la burocratización, la racionalización, la cientificación de la política. Eh, en donde ya lo único que nos interesa es la eficacia o la eficiencia. Hay una distinción conceptual entre eficacia y eficiencia, pero bueno, nos interesa eso. Ya no nos interesa lidiar con valores, lidiar con una congruencia ética, lo decíamos. De hecho, ha salido Fernández Noroña, y creo que uno de los elementos que están presentes en Weber es justamente de dónde surge esta distinción, falsa distinción dirán algunos, distinción propia dirán otros teóricos, entre lo público y lo privado, estas dos esferas, ¿no? Una cosa es lo que hago en lo público, otra lo que hago en lo privado. Sí, pero en el caso de los actores políticos, sobre todo, creo que lo que hagan en lo privado terminará tarde o temprano afectando lo público. No, y muchas veces ellos son los primeros con tal de... Es que ahora les dicen muchos, digo, yo tengo demasiados amigos consultores políticos de redes sociales y ahora les dicen, es que tienes que estar en las redes sociales, es que tienes que salir en las redes sociales, te tienen que ver comer unos tacos, te tienen que ver planchando y ahí talito planchando, ¿no? Ta. Digo, oye, una cosa es la política y otra cosa es actuar en la política. Sí. O sea, yo siempre he dicho, la política se da de la manera en que tú ejerces con hechos la política real que es servir al pueblo. Sí, Para eso fuiste elegido. ese es el ideal, ¿no? Desde Platón y Aristóteles, el servir al pueblo, sobre todo desde Aristóteles, servir Así al es. pueblo, la política como un medio para lograr ciertos fines éticos, sociales. Pero se termina convirtiendo, y bien lo acabas de decir, Ricardo, se termina convirtiendo en un fin, no en el sentido de la política ética, sino del show político, el show mediático. Hoy muchos de los políticos, como bien dices, terminan siendo más showman o tratan de ser influencers, youtubers, ¿no? Que realmente ejercer sus funciones fuera del foco público. Y tenemos actores, publicaste el artículo en el Electoral y en Facebook, y había una señora que decía, sobre todo hoy, ¿no? Estamos llenos de mediocres y de y todos los adjetivos calificativos en contra de Morena. Yo diría sí y no. Sí, porque sí, hay un desastre en Morena con, acabo de hablar de dato protegido, también sí era Gutiérrez Luna, ¿no? O sea, el esposo y ella es Carla, Ella es y él diputada es, también, los ella dos es son diputada, diputadas. sí. Y su esposo, Sí, pues, Sergio Sergio Gutiérrez Luna, Gutiérrez, sí. sí. Y Diana Karina Barreras. Así es. O sea, Morena, Fernández Noroña, tratando de justificarnos porque una cosa, o sea, él sí puede estar en un partido que en sus bases filosóficas, éticas, ideológicas predica la austeridad, que es el discurso que nos han vendido, y puede tener una casa de quién sabe cuántos millones en Tepoztlán, Bueno, es ¿no? que nos dijeron la justa medianía, pero no dijeron en qué parámetro está esa justa medianía, ¿no? Yo vivo en la justa medianía, pero en una casona, no, Sí. allá, Es que es la en el justa. cerro del Teposeco. Es que no nos dijeron que era la justa medianía de No. Nueva York, Sí. de la clase empresarial de Nueva York o de Japón, ¿no? Sí, claro, de Japón. Es que es digo. distinto. Sí. No, justa medianía es quedarse en un hotel de 2 estrellas o en un hotel de 5 estrellas. O sea, ¿cuál es la justa medianía, no? Pero bueno, el trabajo también es exhausto y cansa. Y hay que tener descanso, Claro. decía Andy, ¿no? Sí, llevaba 6 meses y ya estaba muy cansado. Harto del trabajo, ¿no? Entonces, De la derrota de Durango, yo creo. sí, de las acusaciones que también pesan en su contra y de algún otro de sus hermanos ligados a... Pero veamos, fíjate. Tú lo describes muy bien en el artículo y lo invito a que lo lean, porque es muy importante esto. Cómo la política se relaciona con los grandes pensadores. Y ahorita ahorita en este momento, hasta nos ponen a reflexionar. Sí,
Eso es una cuestión que tienen los grandes pensadores, desde filósofos hasta literatos, como Cervantes con el Quijote, que a pesar de que pasen los años, los siglos, los milenios, Platón, Aristóteles, entre muchos Cicerón, pasan los siglos, los milenios y los tomas, los lees y te enseñan algo para tu realidad. Que ellos pues no vivieron en esta realidad de redes sociales, de medios masivos de comunicación, de tanta cosa, ¿no? En la era digital. A ellos no les tocó. Sin embargo, sus ideas siguen teniendo eco en lo que está pasando al día de hoy. Entonces te decía, sí, no, le contestaría a esta suscriptora de tu canal, sí porque sí, en Morena hay un desastre, pero no porque yo creo que en todos los tiempos, en todos los partidos políticos, hablemos específicamente de México, ni el PAN, ni el PRI, ni Movimiento Ciudadano, cada uno tiene sus santitos, dirían por ahí, ¿no? O sus diablitos. Ahorita está también resonando mucho esta fotografía de Enrique Peña Nieto siendo presidente con 19 gobernadores priistas, 10 de los cuales han tenido problemas legales o directamente han sido ya condenados. O sea, estamos hablando de Duarte, de Yarrington, de Villanueva, de Borge, o sea, y en el PAN no es distinto. Aquí menciono a Marco Cortés, a Jorge Romero, a Lili Téllez. En Movimiento Ciudadano tenemos a Samuel García tiene escándalos, Dante Delgado, en fin, cada partido político termina generando un proceso de burocratización. Como siempre se ha dicho, ¿no? Yo se lo escuché y lo comenté, pues, lo dijo Beatriz en su momento, Beatriz Paredes, y eso también ha sido parte de la vida del ser humano. O sea, el ser humano es bueno y malo. Si los partidos se conforman de personas, de ciudadanos, claro que va a haber buenos y claro que va a haber malos. O sea, eso no es, le quita la esencia a los partidos políticos. Lo que sí yo siempre he dicho que los partidos políticos sí han perdido su ideología, sí han perdido su esencia ideológica, sí se ha perdido completamente y sí ha habido demasiado incongruencia en el quehacer y en el hacer. Aquí mismo en el Electoral hay otro artículo de una amiga, compañera, Blanca Islas, que maneja a Benito Juárez con aquella frase que dijo: malditos aquellos con sus palabras defienden el pueblo y con sus hechos lo traicionan. Entonces, tú manejas aquí en tu artículo y lo dices con una frase: el desafío para la democracia mexicana es construir instituciones que cambien responsabilidad ética con efectividad gubernamental. Que combinen. Que combinen las dos cosas, pero ¿qué pasa? ¿A quién ponen? Digo, porque pues ahí está Segalmex, ¿no? ¿Cómo queremos una institución eficaz cuando quien llega a dirigirla, pues lo primero que ve es apropiarse, ¿no? de lo que ahí hay, esa incongruencia entre, y sigue siendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, ¿veremos ese cambio en México? Yo lo veo difícil. Como filósofo yo suscribo el llamado pesimismo filosófico. Me refiero a Schopenhauer, a Nietzsche, a Mailander. O sea, no el pesimismo de mi tía de la esquina. ¿No? Que también es válido. Que también es válido, pero que bueno, quizá no tiene tanta propuesta filosófica. Yo creo que México, lo platicaba la otra vez con alguien, si México quiere, ahorita hablabas de Juárez, por ejemplo, esta frase de Juárez, pues habrá que ver, yo acabo de hacer un podcast con Página Rota, Ajá. Anidro y Azul, dos grandes amigos, hicimos un podcast de 3 horas, Anidro y Ricardo, también otro amigo que participó, son historiadores, yo como filósofo y politólogo, y fue desmitificando a Juárez, porque pues sí, suena muy bonito eso que dice Juárez, pero habrá que preguntarle por los tratados Magley Ocampo, por la masacre de Juchitán y otras cositas que también... claro. Que también claro. Juárez no también es tuvo lo suyo. El santo que creemos. También tuvo lo suyo. Sí, no, sí, claro sí. que no. Entonces... Claro que no. Yo le decía hace poco a alguien, no me acuerdo a quién, considero que la política, el Estado mexicano, el Estado, no la nación. Mira, yo lo mencioné no por el hecho, tampoco soy juarista al 100%. Sí, no, yo. Lo mencioné
porque Morena sí agarró el legado de Juárez. Sí, sí. O sea, sí lo adoptó Morena. Y Morena dice, no somos iguales. ¡Boom! Mira, la frase que más les va a pegar, por eso digo, y lo comento yo, y lo digo, no sé, es mi punto de vista, el propio presidente lo dijo. No es posible que el presidente de la República no sepa lo que hacen sus subalternos. Y ahorita lo de Adán Augusto López, ¿no? Lo dijo Adán Augusto también. Sí, le tiraban a García Luna por... Y lo dijo, no es posible que Calderón no sepa, a mí yo no me trago ese cuento. Y ahorita... ¿Y ahorita? ¿Ese cuento cómo está? a ver cómo lo usamos. Ups. Es que yo no sabía, dice, ¿no? O sea, ese cuento cómo está, ¿no? Entonces, pero bueno. Sí, considero que te decía que alguna vez yo participé en política, te lo conté hace muchos, muchos años, como 17 años. En política me refiero a la política práctica. Y alguna vez hablé con un político importante. No diré nombres, no, para evitar no problemas conmigo. Pues ahorita estoy diciendo nombres, pero de esa anécdota mantendré, ¿no? Era del PRI, es lo único que diré. Nos reunimos aquí en Polanco. Sí, pero mira, los nombres que hemos estado comentando y hemos dicho dentro del programa, pues son nombres que están en la arena pública. En la arena pública. No es que nosotros los hayamos sacado, sí, ¿no? Sí, o sea, están las noticias. Es la noticia. Y estaba con este federativo del PRI en Polanco hace 17 años. Me invitó a comer a su departamento. Y estábamos hablando primero de Giovanni Sartori y varias cosas. Y dijo, nuestros abuelos, se refería a los de ellos, llegaron al poder por las armas. Se refería a la revolución. A la revolución, sí. Y solamente por las armas nos van a quitar del poder. Yo algo que, como decía de esta señora, es que es Morena, no, es que es toda la clase política mexicana, es la construcción que hicimos del Estado mexicano, que implica muchas cosas, gobierno, territorio, nación, al menos en la teoría clásica. Necesitamos una reingeniería poderosa de raíz, reestructurar el Estado mexicano, incluso hasta quizá nuevas divisiones territoriales. Hay estados demasiado grandes, demasiados pequeños. Ay, pues te estás yendo muy... Es una propuesta interesante, ¿no? Por ejemplo, hablando de Juárez, Maximiliano, en los 3 años de gobierno que tuvo, él hizo su propio mapa y esquema de cómo debería estar dividido México. Invito al auditorio a que lo busque en Google, Maximiliano, mapa de la división territorial de México, y es muy distinto. Hay cosas que coinciden, hay cosas que no, pero había más territorios, o sea, más división, más cantidad de estados. Yo creo que tenemos que repensar la estructura en todos los sentidos, material, política, económica, social, cultural de México, porque México es muchos Méxicos. Y esta clase política... México es un mosaico y tenemos un sistema presidencialista. Ese es nuestro sistema político. Yo, bueno, siempre dice el sistema político presidencialista de división de poderes, pues 70 años nunca vi la división de poderes y ahorita no la estoy viendo menos. Sí, no. La menos veo ahorita la división de poderes, ¿verdad? Desde mi punto de vista, digo. No, coincido. O sea, yo menos lo veo. Entonces, yo he planteado aquí en varios podcasts y lo hemos planteado. Hemos planteado la segunda vuelta en la elección presidencial. Ahorita que está el tema de la reforma, en ese tema de la segunda vuelta, ahora, ¿podríamos cambiar un sistema parlamentario? Ay, canijo, dijo. Fíjate que existe en México hasta el movimiento, hay partidarios de que México debería adoptar una monarquía parlamentaria, ¿no? Y muchos dicen, bueno, es que mantener a la familia real y no sé qué. Bueno, pues manteniendo a la cantidad de diputados y senadores que tenemos con los plurinominales, que nadie votó y que se supone que eran una representación de minorías proporcional, pero yo no sé. Pero ¿quién sería el monarca? Nuestro Tlatoani. Fíjate, yo me puse a investigar ese tema, salí en un video hace también como 15, 17 años hablando de eso, con un partidario. De hecho, yo he coqueteado con esa idea, estoy por sacar un texto que ojalá algún día el público lo pueda leer y llegarle sin tanto prejuicio, porque sé que es difícil. Hay muchos prejuicios, ¿no? Por ejemplo, la reelección.
que hubiera reelección, pero tenemos el mantra maderista y López Obradorista, porque también tomó a Madero. Hay países, ya la mayoría de los países tienen estos periodos de Estados Unidos, 4 años y una posible En reelección México de hay otros 4 años. varios estados en que las alcaldías son de 4 años. Parece que 2, 3 ahí. Pero mira, ya probamos la reelección. Pero la reelección en México se hizo familiar. Ahorita ese es el tema de la reelección. O sea, por eso estamos hablando del nepotismo. Es que debería ser una reelección de otro tipo, ¿no? O sea, parlamentaria popular, no una reelección como la del Partido Verde, que fue el que le echó a Claudia Sheinbaum atrás la en reforma muchos que estados, quería... en muchos alcaldes del país, te la dejo a ti, papá, mamá, hijo, y ahí se va. O sea, Pues en la Gustavo Madero, que yo soy no, de ahí, pues allá en mi pueblo, en Reynosa. estuvo Lobo como alcalde, delegado todavía, y luego dejó a su esposa Nora, y luego otra vez Lobo, y así se la querían pasar la bolita, ¿no? Entonces, esta reforma que mandó Sheinbaum, de hecho, que el Partido Verde dijo, no, para el 2026 no, para el 2030. Claro, porque el Partido Verde es un partido de puros amiguismos y nepotismos. Que No, es pero algo también hubo un rechazo interno dentro del propio bloque de Morena. Sí, de algunos actores. ¿Eh? Si hubiera Morena aceptado la indicación de la presidenta, pues se hubiera aprobado para el 2027. No, tuvieron que utilizarlo del partido. Pues pensemos, digo, es uno de los colaboradores de aquí, y si algún día quiere un debate, yo con gusto. Pensemos en la familia Monreal, ¿no? También todos los Monreal, pues ahí andan metidos. Entonces, claro que a Morena, es decir, a todos los partidos políticos no les conviene porque, Pero como pues dices... lo ha traído, digo, vivimos en el México que lo ha traído siempre, o sea, Coahuila, Sí, los hermanos Moreira, o sea, digo, yo creo que son familias. Yo creo que la reforma, porque también se ha dado, yo creo que la reforma electoral, que después hablaríamos si quieres en otro tema o en otro podcast, pues debería ir más allá, tiene que ver con más profundidad en el tema. Ahorita, bueno, pues ya se acabó, como les decía, septiembre, ya empieza octubre, empezamos con el mes. También de fiesta, porque a la muerte también la festejamos y bonito en México, como ¿no? debe ser. Como debe de ser. Oye, pues un gusto platicar contigo. No sé cuánto tiempo llevamos ya, pero ahí vamos. Estamos tratando de acostar un poquito los podcasts para hacerlo más digerible, más ameno, y que la gente pueda, echárselo de una sentada. Echárselo de una sentadita, en una siesta, que lo vean, analicen en nuestro podcast, lo critiquen también, así como hacen sus comentarios en electoralia.com.mx en Facebook, cuando presentamos nuestro artículo. Por cierto, tu artículo ha tenido gran aceptación, tú ya lo vistes ahí mismo, ya viste tus comentarios, muy buen artículo. Esperemos que esta biblioteca siga, que sigas escribiendo para Electoralia. El siguiente número va a salir ya en noviembre, diciembre. Ya entramos a otras épocas del año, ¿no? Ya, es libre lo que quieras escribir, ya sabes. Tú siempre me has dado libertad. Yo siempre te doy lo que tú quieras escribir. Incluso ahorita, de verdad, Sí. para que el público lo sepa, porque el senador Monreal, hoy es senador, es diputado. Es diputado. Ahora, porque también acaba de ser senador y ahorita es diputado, ¿no? Entonces, él escribe aquí, bueno, el que tú me permitas también incluso hacer un comentario crítico, ¿no? Pues a mí me parece que ahí está la libertad de expresión perfectamente anclada. Sí. Y es que es válido, pues es el México que vivimos. Es el México que vivimos y que hemos estado viviendo, y es el que estamos hasta la fecha. Ya, bueno, pues ya unos ya más viejitos que otros, yo ya más grande, pero pues es el que se va construyendo. Sí, fíjate que yo, pues en este bloque final que la alternancia en el poder. Yo sí sugeriría, podríamos hablar un día de esto de la monarquía parlamentaria, opciones alternativas, ¿no? Que se propone. Me gustó el tema. Digo, yo siempre lo he comentado, sí he hecho. Porque, bueno, lo viví en la alternancia. Yo mismo esperaba un cambio
en el gobierno de Peña, de ese presidencialismo férreo. Yo esperaba que regresara el presidencialismo y los virreinatos siguieron gobernando México, o sea, los gobernadores. Sí, sí. O sea, Y empresarios ahora también. esos gobernadores estuvieron mucho con el ejercicio del poder. Ahora lo vemos, el tema de los gobernadores puta, sigue siendo un tema aparte, pero no aparte dentro de la política, ¿no? Dentro de la parte del engranaje que hay. Pero bueno, los invitamos a leer completito, reflexionar. Y yo te iba a decir nada más, Ricardo, yo lo que sí propondría, porque hay que hacer propuestas, no solo Claro, crítica, claro. sí creo que México, me decías, ¿cómo lo ves en un futuro cercano, mediano, largo? Yo te decía, híjole, creo que una de las pocas vías que yo veo para que México reestructure, haga esta reingeniería profunda, es un nuevo pacto constitucional. Yo sí creo que se necesita una nueva constitución o una nueva gran reforma, porque seguimos, aunque con pequeñas reformas, básicamente seguimos con la del 17. Yo sí creo que ya más de 100 años después, sí nos necesitamos la sociedad civil, los actores políticos, los empresarios, etcétera, intelectuales, por supuesto. A ver, una cosa es lo que necesitamos y otra cosa es que los que, como se ejerce el poder en México, lo permita. Lo permita, porque a ver, pues sí, necesitamos una reforma judicial, pero así, como se dio la reforma y la elección de los ministros. A las patadas. ¿Qué está pasando ahorita en la corte? Permíteme, déjale hablo a mis asesores para que me orienten. Sí. ¿Y qué dijo? No, sí, o sea... se está pasando en muchos estados, en muchos espacios, ¿no? del Poder Judicial donde se nota un desconocimiento, sí, por supuesto. Sí se necesita una reforma judicial y quizá con algunos de los elementos que tiene esta, pero una reforma más pensada, más pausada, más consensuada, más de fondo, incluso porque también, por ejemplo, habría que reformar el sistema penitenciario y muchos otros sistemas. No, mira, la dinámica de un país constante que va en la evolución constante, en la transformación constante, y no es la transformación de Moreno, no estoy hablando de la cuarta, estoy hablando de la transformación mundial natural que se da. Entonces, este movimiento naturalito que se da de las transformaciones, adecuaciones que tiene que ir hacia la legislación, pero bueno, chinga, tiene que ser un poco más ¿sesudo? Pues sí, vas con pensamiento, porque a ver, ¿quién ganó la reforma electoral judicial? Pues el acordeón, ese fue el que ganó. Sí, no ganaron los ministros, magistrados, ganó el acordeón. El ministro chicharrón, ¿no? Más sabroso que un chicharrón o algo así. No, pero eso era mercadotecnia política. Al final de cuentas, el acarreo, el acordeón. Sí, eso es lo que gana. Vota por este, vota por el otro, vota por este, vota por este, vota por este. O sea, bueno. Pero bueno, mucho de qué hablar. Vamos a seguir aquí invitando a nuestro amigo Slyman Bonilla, va de acuerdo a tu profesión, a tu filosofía, No. Hasta el nombre te pusieron a ti, chinga. A mí nomás me dijeron Ricardo, pum, y ya. Pero bueno. Bueno, pero Gamundi también. Bueno, no. Aquí es otro. Se nota, o sea, se distingue y lo puedes recordar y fácilmente. Lo puedes recordar. Aunque de repente, fíjate que en la secundaria me lo cambiaron. Había maestros canijos que me decían, Mapamundi, levántate. Pero bueno, pues muchas gracias por escucharnos aquí en el podcast de Electoralia. Gracias, de veras, Lynn. Gracias, Ricardo. Tu siguiente artículo, ya sabes, tema libre. Y lo venimos a platicar aquí de nuevo. Los invitamos a que comenten. Que la gente me siga en el proyecto en YouTube de Los Filósofos Malditos. Ok, ahí lo podemos poner, ahí en producción, ahí lo ponemos. Los Filósofos Malditos, mi Instagram que es Sly Bonilla
y en Amazon, que tengo 9 libros publicados, pues ahí si gustan. Vamos, claro, claro. A ver que ya nos regaló uno, raza. Traemos uno, sí traemos uno. Lo tengo que mandar a pedir de Amazon, no los tengo físicamente, si no ya te hubiera regalado, pero claro que traigo. Los leemos también. Mira, yo soy más de leer, por eso la revista. Yo sigo con el papel. Ay, es que además huele y lo sientes, y... Otra. Decía Carlos Fuentes, aunque existe el libro digital, él estaba en los inicios, nunca va a terminar por desaparecer al 100%, a diferencia de lo que muchos creen, el libro físico, la revista, porque hay una relación, así lo decía él, erótica, o sea, de sentidos, ¿no? Lo que hueles, lo tocas, hasta lo puedes saborear. Sí. Bueno, nos vemos la próxima semana. 15 días porque vamos a estar una semanita fuera. Gracias, Ricardo. No, gracias a ti, gracias. A ti. Vamos a estar una semanita dejando aquí a nuestros amigos de Meeting que nos hacen el favor de prestarnos sus instalaciones. Gracias. Vamos a andar de viaje trabajando, pues buscando la chuleta. El taco. Sí. Ya es que ya la consultoría política ahorita ya está, muchos estados ya están efervesciendo constantemente y bueno, pues ahí hay que ver dónde trabajamos y dónde estamos. Pero bueno, esto es lo que nos gusta hacer, la política es lo que nos gusta, ya saben, vamos a estar aquí con ustedes. No dejen de leer Electoralia, la revista, vean nuestro podcast y pasen buena semana y a entrarle duro a las fiestas de octubre ahora, ¿eh? Y luego diciembre. Y vamos a ver si hay muertos políticos. Cuídense, ahí estamos a la orden. Gracias.